sus micrófonos, por favor, manténganlos apagados. Vamos a apagarlos, por favorcito. Bien. ¿Alguien de ustedes ha tratado ya, Adriana, con algunos consultantes con trastornos de este tipo, trastornos emocionales? Pues no, todavía no. Ahorita estoy en vías de un adolescente que está teniendo algunos problemas, pero apenas me reportaron más o menos el comportamiento y ahorita está con tratamiento psiquiátrico. Entonces estoy viendo la manera de ver cómo la trato para que vaya, pues poco a poco, reduciendo las dosis de medicamento y hacerlo el tratamiento de una manera más natural, porque la chica no quiere que la gente sepa que está un poquito mal, ¿no? Ya, es cierto. Bueno, pues es muy importante allí monitorear siempre su estado emocional, si acepta o no la enfermedad como tal. Interactuar con la persona es muy importante. También la comprensión que podamos reflejar hacia su problema es muy importante. Utilizar empatía, no verla como un enfermo, sino como una persona que presenta un trastorno, es decir, una disociación de ideas, motivada tal vez por un factor ajeno a ella, ¿no? De los que ya hemos comentado. Tenemos que hacer una indagación siempre, una indagación o investigación de lo que ha sucedido a lo largo de estos trastornos y lo que pudiera haber detonado estos trastornos. Para eso nos sirven las técnicas como las técnicas de medicina homeostática, ya sea la psicoterapia neurobiológica, en este caso el autoanálisis cronológico consciente. Son técnicas muy efectivas para ayudarnos a detectar cuál es el origen o el posible origen de un trastorno. Identificar engramas mentales que registran experiencias y que a su vez producen emociones y estas generan con el tiempo sentimientos. Recordemos que son diferentes procesos y diferentes formas de sentir y de procesar la información en cada persona. Algo muy importante es pedirles que no se aíslen, no aislarse, es muy importante. Los seres humanos no estamos hechos para estar solos. Hay personas que dicen, no, pero yo estoy muy bien, disfruto mi soledad y solo otro. Sí, claro, todo el mundo podemos tener espacios privados, disfrutar la soledad en ciertos momentos, es totalmente natural. Pero no es natural que siempre estemos aislados, que seamos ermitaños, que no queramos contacto social. Eso no es lo natural. Lo natural y demostradísimo está y comprobado es que estamos hechos para convivir con las personas y el interactuar con las personas genera un estado anímico muy favorable para tanto nuestro estado cognitivo como nuestro estado emocional, como nuestro estado físico. De hecho, ahora que estamos hablando de trastornos mentales, es importante que sepas que entre las características de las personas más longevas en el mundo está justamente el hecho de que son personas muy sociables. Es una de las características. No quiero decir que siempre sean así, pero es una de las características. De las dos características más comunes. Una es que comen poco, aunque coman frecuentemente, pero comen poco, es decir, no llenan el estómago, no lo sobrecargan de alimento. Esa es una de las características que se comparten en prácticamente todas las personas longevas. Y la otra es que son personas sociables. Son personas más tolerables, más tranquilas, más pacientes, menos conflictivas y demás. Por supuesto, todo esto tiene una lógica. Las personas conflictivas pues van perdiendo más calcio. Sabemos que las emociones, los corajes, todo eso hacen que se consuma una mayor cantidad de calcio que se consume de los huesos. Eso va debilitando el corazón, va debilitando los órganos vitales y en cualquier momento un infarto, pues en vez de solo ser un infarto y seguir viviendo la persona, pues puede quedar en un solo infarto y no tener la capacidad
sobrevivir en él, ¿no? Bueno, entonces, es lo que hemos estado viendo. Ahora, sobre los trastornos más peligrosos, vamos a ver uno de ellos, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Lo pueden ustedes abreviar como TASP, trastorno antisocial de la personalidad. Justamente, ese trastorno se caracteriza por la tendencia que tiene la persona a aislarse, a no relacionarse en sociedad. Trata de evitar todo tipo de interacción. No quiere hablar con nadie. Prefiere aislarse, prefiere estar solo. Repito, que tú quieras estar solo eventualmente, y ahora que las máquinas nos han acostumbrado mucho a ello, la electrónica, todo el mundo se aísla y su compañero, parece que su compañero de vida es el celular, ¿no? Ahora, ayer que fue el temblor acá en la Ciudad de México, estábamos por allá y vimos cómo es que la gente salió por el simulacro, aunque ya no fue simulacro, fue por el temblor, y estábamos en una zona que se llama Polanco, una zona con muchos edificios, y veíamos una enorme cantidad de personas afuera de los edificios, en las áreas seguras y demás, y no llevaban absolutamente nada. Me llamó la atención eso, ¿no? Que no llevaban ni una bolsa, ni un portafolio, nada, nada, excepto su celular. Todo mundo con su celular en la mano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha hecho este aparato? Bueno, sí nos ha dado muchas ventajas, muchos servicios, y es muy cómodo todos los avances que ha aportado a la humanidad. Sin embargo, sí ha hecho una sociedad muy antisocial. Somos una sociedad que interactúa con un aparato, no con otra persona, no ve a los ojos. Es una enorme diferencia. Por eso se ha creado una sociedad menos tolerante, más irritable y violenta de la que hubo todavía en el siglo pasado. En este siglo está aumentando dramáticamente el trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, ¿qué incluye? Lamentablemente, ¿qué provoca este trastorno? De personas que están aparentemente rodeadas de personas, pero a la vez están solas, porque no, repito, no estamos interactuando. Bueno, ¿cuál es uno de los trastornos? Es la agresividad. Agresividad. Es uno de los síntomas más claros. El otro es la tendencia a la soledad, a querer resolver las cosas por sí mismo, no pedir ayuda, lo cual, bueno, implicaría que, por un lado, podríamos pensar que es una persona autónoma, independiente, segura, pero cuando su tendencia es a aislarse y a no pedir ayuda, ojo, porque esto puede desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad. Además de la agresividad y la violencia, las mentiras. Son personas que empiezan a mentir y desarrollan la mentira como una práctica. Hemos visto que existe la mitomanía, ¿verdad? Personas mitómanas, que son quienes incluso empiezan a creer sus propias mentiras, forman historias, comentan historias, hablan sobre sus logros o situaciones peligrosas, datos curiosos y demás que no existen más que en su mente, pero las personas lo repiten y repiten constantemente al grado en que un día lo creen y están convencidos de que eso sucedió. Bueno, estas personas, en el último punto, una de las últimas etapas cuando avanza este trastorno, pueden ser personas que tienen un extremo temor a ser rechazadas, porque se han aislado de tal manera que ya no, para ellos el interactuar con las personas ya es un reto muy grande, y empiezan a dejarse llevar por ese miedo, temor de ser rechazados. Entonces entran en un ciclo continuo de que, bueno, primero yo no quería asociarme con nadie, ahora después yo pienso que nadie quiere asociarse conmigo, y después pienso que no tengo la capacidad de asociarme con nadie. Se pierde esa capacidad, aparentemente. Bueno, entonces,
La terapia psicológica en estos casos es muy, muy útil a la hora de que traten de ayudar a una persona con este trastorno para manejar sus inconvenientes, sobre todo del trastorno antisocial. Recuerden, una persona con trastorno antisocial de la personalidad es la que trata de aislarse en una etapa, llega a ser violenta después, llega a empezar a mentir, a creer sus propias historias, desarrolla parte de la mitomanía. Con el tiempo es una persona que va a tener temor de asociarse con otros, ¿sí? Una de las variantes en este trastorno es que las personas se van haciendo cada vez más tímidas, desarrollan dos personalidades, en una de ellas, por eso es un trastorno de la personalidad, en una de ellas se hacen agresivas y violentas. Y en otra etapa, realmente tienden a ser tímidas y depresivas. Tímidas y depresivas las personas. Muy bien. ¿Quién tiene un caso así? ¿Quién quiere comentar, preguntar para que podamos orientarle qué hacer? María Eugenia, adelante. Una pregunta, doctor. Este tipo de trastornos, ¿es fácil o frecuente que sean heredables? O sea, que hay antecedentes familiares de los mismos trastornos. No, en este no hay registrada una prueba que indique que sea heredable. Hay otros que sí lo son, son trastornos psiquiátricos que son congénitos, pero este no es uno de ellos. Este no es uno de ellos, María. Se desarrolla más bien. Uno de los factores que la llega a desarrollar es el miedo o temor a asociarse con otros porque le han dañado. Ha sido objeto de burlas la persona, o posiblemente fue agredida, fue rechazada socialmente desde sus primeros años, fue relegada, como en ocasiones sucede con algunos hijos no deseados, y entonces ellos mismos perciben ese rechazo y empiezan a generar un aislamiento. Y si coincide que cuando empiezan a asociarse con los jóvenes en la escuela y ahora resulta que también viven este rechazo, entonces eso alimenta el trastorno antisocial de la personalidad. Gracias. Una variante, si no hay otra pregunta sobre esto, es el llamado mutismo selectivo. Ese es otro trastorno, escríbanlo. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo, como su nombre lo dice, ocasiona que la persona deje de hablar con determinadas personas, con personas específicas. Este trastorno está asociado tanto a la timidez como a la ansiedad social. Es decir, la ansiedad social se refiere a personas que temen estar con otras personas. No quieren ni salir a la calle, no quieren asomarse de su casa, prefieren estar encerrados. A muchos les pasó, desarrollaron pánico cuando sucedió lo de la pandemia. Yo traté y conocí a varias personas que entraron en ese pánico y salían, pues realmente tenían una psicosis impresionante, ¿no? Hasta de respirar en la calle. Entonces, ese temor asociado a esa ansiedad social puede generar este mutismo selectivo. Pero es mucho más frecuente en los niños. Realmente en los adultos es muy raro que se llegue a dar. Este mutismo selectivo se desarrolla principalmente en los pequeños. Una ventaja es que generalmente el síntoma va desapareciendo poco a poco, gradualmente, pero en la mayoría de los casos desaparece. ¿Ok?
Todo lo que se requiere en estos casos es el hablar con los pequeños, permitir que se expresen, no interrumpirles, pedir que hagan, por ejemplo, dibujos, pedirles que hagan dibujos de algo o que creen ellos algo, por ejemplo, puede ser iba a decir plastilina, pero ya eso ni se usa, ¿no? Bueno, con diferentes objetos allí que puedan formar una casita, los legos o rompecabezas, juegos de mesa, cosas así, que ellos puedan crear o formar, darle forma a algo y pedirles que te expliquen qué es lo que ellos hicieron o qué es lo que quieren reflejar o reportar, etcétera, ¿sí? Esa es una forma de ayudarles a superar este llamado mutismo selectivo. El mutismo selectivo pudo ser generado por represión, en algún momento, represión de algún adulto por imposición de autoridad excesiva o también en ocasiones por haber recurrido a la ayuda y no haberla obtenido. Es decir, un pequeño que tal vez buscó ayuda, pero no la recibió, ¿sí? Entonces, sucede con quienes son abusados, pero muchas veces les tapan la boca y entonces eso automáticamente crea en ellos un bloque donde dice, no hablo, ¿sí? Otra de las causas muy frecuentes, de acuerdo a los estudios en este tema del mutismo selectivo, es que han sido pequeños que guardan mucha impotencia o rencor o ambas hacia alguien o algo. Mutismo selectivo. Entonces la forma de trabajarles es así, como ya lo mencioné, y además pueden dirigir a un pequeño de mutismo selectivo. Si no saben cómo tratarlo, pueden complementarlo o apóyense con un logopeda. ¿Sí? La logopedia es una especialidad justamente que estudia estos casos, ¿no? Hay logopedas en alguna región o alrededor de su zona. Busquen un logopeda y él les va a ayudar, sin duda. ¿Preguntas sobre este punto? Preguntation, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental muy peligroso porque es una anomalía de los procesos cognitivos, es decir, del pensamiento. Y todo esto ocurre por una pobre respuesta emocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La persona normalmente tiene una baja autoestima, puede tener mucha inseguridad y el resultado es que el afectado sufre de alteraciones en la percepción. Puede estar escuchando voces fuera de su cabeza y para él percibirlas como reales, como alguien que le habla, y puede también tener alteraciones visuales, alucinaciones. Puede ver personas, conversar con ellas, escucharlas. Obviamente todo eso existe solo en su imaginación, en su mente. Se altera la realidad, concretamente, en una persona con esquizofrenia. Ahora, hay algún tipo de esquizofrenia cuando no es controlado. Ahí normalmente sí se requiere de algunos medicamentos psiquiátricos para inhibir este estímulo que hace que la persona tenga estos eventos de escuchar y ver cosas que no existen. Pero en estos trastornos, cuando progresan, hay pensamientos desorganizados
y delirios. Entonces la persona puede de pronto ya estar totalmente fuera de sí y viviendo en un mundo totalmente irracional. Aquí, por ejemplo, María Eugenia, que si la esquizofrenia, ¿no? Sería una pregunta, ¿sería congénita o no? No lo es, generalmente es desarrollada. Es desarrollada. Ujú. Y generalmente se ha encontrado que es desarrollada por personas que sufren mucho de atención, o bien han encontrado en la atención un mecanismo de ayuda para ellos que están olvidados. A ver si me explico. Hay personas que muchas veces quieren ser el centro de atención o el protagonista. En cualquier familia, ¿no? Existen quienes son así. Pero en algunos, bueno, no lo logran, pues se acostumbran y lo superan y a lo que sigue. Pero hay quienes no, y lo buscan a toda costa. Y entonces se produce la esquizofrenia como un mecanismo para atraer la atención. Inconscientemente, obviamente, la persona no es que diga voy a desarrollar esquizofrenia, sino que la persona lleva hacia adelante esa necesidad desmedida de ser el centro de atención. Y ese es uno de los factores por los que se ha encontrado que se puede desarrollar la esquizofrenia o un tipo de esquizofrenia. Una vez que se cura la persona, que en el sentido de que encuentra o satisface esa necesidad, se controla el problema perfectamente bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de esquizofrenia? Sara Fuentes. Sí, hola, buenas tardes. Entonces, ¿la esquizofrenia sí tiene cura? Sí, en muchos casos sí es curable. La Y esquizofrenia sí. entonces, el método para curarlo sería también así como diferentes tipos de tratamientos. Puede ser, ah, se me fue la expresión, o sea, utilizar diferentes formas de tratarlo. Sí, claro. Va a depender si la esquizofrenia se desarrolló por esas deficiencias de atención, sí se va a curar cuando se suplen las deficiencias de atención. ¿Cuántas técnicas se pueden aplicar? Pues hay muchas técnicas. ¿Cuál es la más adecuada para cada persona? Pues ahí no existe una lista, ¿no? De que esta es para este tipo de personas o aquella, ¿no? Entonces normalmente les voy a decir nuevamente cuáles son los procesos para este tipo de trastornos. La interacción, es decir, donde tú das y recibes información, eso es una interacción, das y recibes información, orientas, guías a la persona, la vas conduciendo hacia donde tú quieres, ¿sí? Comprensión o empatía, comprensión, y puedes también complementar con empatía, que la persona, decir, no sienta que es el enfermo o el que está con algún problema, que lo estás observando como si estuviera demente, sino que entiendes que puede haber detonadores o situaciones que justamente sean los que provoquen esos trastornos, ¿no? El otro factor es la indagación, que es tratar de saber desde cuándo lo desarrolló, a partir de cuándo, qué suceso enfrentó, lo más natural, qué suceso enfrentó vivió, experimentó, o que no lo haya vivido la persona, sino que lo vio, lo vio a sus padres, a sus hermanos, a alguna situación que tuvo que enfrentar, saber si fue superada o no, hasta qué punto, cómo fue tratada.
Vemos ahí qué emociones y qué sentimientos se involucraron para saber cómo tratarlos, ¿no? Esto ya en la psicoterapia neurobiológica entramos a detalle cuáles son los órganos, dependiendo de los sentimientos y demás. Y algo importante es que si la persona está tomando ya algunos fármacos, sobre todo para inhibir el sistema nervioso, que es lo único que mandan, cuando hay esquizofrenia, generalmente lo que manda el psiquiatra son calmantes, son inhibidores del sistema nervioso, es mantener a la persona aletargada, como inhibiendo todas sus reacciones para no detonar, ¿no? Esos eventos de escuchar o ver cosas. Pero obviamente eso no la va a curar. Eso no cura a la persona. Eso solo son paliativos. Lo que la puede llegar a curar y la ha curado es cubrir esas necesidades emocionales que la persona tenía. ¿Ok? Entonces, hay tipos de esquizofrenia que sí se curan. Adelante, Mayra. Buenas tardes, doctor. En dado caso, la esquizofrenia se puede relacionar con el trastorno mixto ansioso-depresivo. Todos los trastornos se pueden asociar con todos los trastornos. No hay al respecto que digan, no, mira, si tiene esto, no puede tener aquello, ¿eh? La mente es así. Puede haber diferentes tipos de trastornos. Es como si ahora estuviéramos, en vez de hablar de trastornos mentales, habláramos de trastornos biológicos. Y hablamos de diarrea, y hablamos de dolor de cabeza, y hablamos de un trastorno renal. ¿Y puede la persona tener las tres al mismo tiempo? Pues sí, sí puede, ¿no? O 4, 5, 6. Entonces, cada persona, tú tendrías que identificar en cada caso qué tipo de trastorno o qué tipos de trastornos la persona podría estar reflejando. Simplemente el aparato digestivo nos puede reportar unos 8 o 9 trastornos diferentes. ¿La persona puede tenerlos todos? Sí. ¿Puede tener 4, 5, 6, 7, 8, 9? Sí, los puede tener. ¿Ok? Tengo otra duda, doctor. Cuando usted dice acerca de la indagación y menciona tratar de saber qué sucesos vio o llegó a vivir la persona, ¿a qué sucesos se refiere? Justamente a sucesos de su vida que ella haya visto, que le hayan perturbado, que le hayan causado un conflicto, que le hayan ocasionado una fuerte impresión, cuestiones que haya vivido difíciles, un abuso, golpes, maltratos, todo lo que cualquier persona puede vivir. Bueno, haríamos una lista y yo creo que no terminaríamos de las cosas que una persona puede llegar a sufrir o a vivir, ¿no? Durante su desarrollo. Entonces, la indagación consiste en eso, saber en su pasado qué situaciones ha enfrentado, ha vivido, qué retos, qué experiencias que pudieron haberle perturbado. Gracias. María Eugenia. Sí, doctor. Entonces, dice que hay tipos diferentes de esquizofrenia. ¿Son muchos o son relativamente marcados? Esa es una pregunta. Y la otra, si esto es el único factor que la desarrolla, necesidades de atención, ¿se puede presentar entonces a cualquier edad, desde niños hasta adultos? Sí, se puede empezar a desarrollar desde pequeños, sí. Y sí, la esquizofrenia engloba muchos trastornos que conllevan normalmente las alucinaciones como parte de una etapa avanzada. Entonces, no hay una clasificación del tipo de esquizofrenia 1, 2, 3, 4 en adelante, por decirlo así, pero sí hay muchos tipos de esquizofrenia o por decirlo así, no tipos, sino muchos casos de esquizofrenia resueltos favorablemente. Gracias.
Bueno, vamos a hablar ahora del trastorno de identidad disociativo o también llamado trastorno de personalidades múltiples. Trastorno de identidad disociativo o también llamado trastorno de personalidades múltiples. Ahí, como su nombre lo indica, la persona desarrolla varias personalidades y estas las adapta a diferentes situaciones y muestra conductas muy distintas en una situación y en otra. Con una persona se comporta de una manera y con otra de otra. Claro, yo sé que te puede sonar esto familiar cuando hay personas que son hábiles o astutas para manipular la información, pero eso no es un trastorno de personalidad múltiple. Esa es una, pues, no sé cómo llamarle, una conducta inadecuada de algunas personas que son astutas para manipular la información. Pero no vamos a confundir este trastorno con eso. O sea, hay personas que a unas personas les dicen una versión de las cosas y a otras les dicen otra versión de las cosas. ¿Saben a qué me refiero? Y así tienen la habilidad de estar mintiendo y manejar la información para su conveniencia. Bueno, hasta que obviamente siempre van a ser descubiertas. Siempre, siempre, siempre. La mentira, tarde o temprano, queda clara. Es como el aceite, flota en el agua. Por mucho que la echen abajo, va a flotar y va a salir, ¿no? Entonces, no se confundan con el trastorno de personalidad múltiple. Aquí en este trastorno, la persona automáticamente asocia imágenes, personas, voces con un tipo de información en su mente y entonces desarrolla la personalidad de acuerdo a ello. Por ejemplo, si está hablando con una persona que le asocia mentalmente con una persona en el pasado que quiso mucho, que no sé, fue su abuelito, su abuelita, que como la quiso y todo eso, entonces se vuelve una persona muy tierna, muy cariñosa, muy considerada con la persona. Pero si entonces de pronto es esta otra persona que le asocia mentalmente con una persona que lo maltrató de pequeño, que lo agredió, entonces la persona automáticamente cambia de personalidad con esa persona. Es así como, se va a escuchar tal vez raro, pero como los perros. Un perro siempre lame la mano del que le dio de comer y le mueve la cola. Pero en el momento que está una persona a un lado ahí que le dio una patada un día, es el perrito más dulce y tierno, de repente se transforma y se vuelve una bestia, una fiera, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero en los trastornos de personalidad múltiple, la persona no solamente tiene dos caretas, tiene múltiples facetas asociadas a eventos del pasado, a experiencias del pasado. Y entonces la persona desarrolla esas personalidades inconscientemente. Es decir, el inconsciente es el que las dirige. No es su estado consciente y no es su estado subconsciente, sino es su estado inconsciente, que es normalmente casi el 80% de su capacidad mental. El espacio que ocupan nuestros recuerdos, el estado consciente es solo un 5%, 3%. El estado inconsciente es un 10% aproximadamente y el estado inconsciente es un 75, 80%. Entonces, ese estado inconsciente es el que va a actuar. Ahora, ¿se puede lograr que esta persona vaya controlando esas reacciones? Por ejemplo, de pronto veo a Sara Fuentes y me recuerda porque inconscientemente la veo y está de blanco y con lentes y me recuerda a una doctora, estoy hablando así inventando, una doctora que de chiquito me picoteaba, pero yo no es que el consciente lo sepa, sino el inconsciente la asocia con una doctora que me picoteaba y que entonces me provocaba dolor. Entonces la veo y empiezo a sudar. Empiezo a sudar y me da miedo. Pero entonces me preguntan por qué. No lo sé. La persona que padece de ese trastorno no identifica las causas. ¿Sí me explico? O sea, su mente trabaja asociando imágenes, voces hacia experiencias del pasado,
hay una conexión muy directa y entonces hay una reacción, una provocación inmediata. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar. Es muy difícil porque no hay aparatos psicométricos para diagnosticar esto y hay falta de un tratamiento eficaz. Es muy controvertido este trastorno, pero se puede ayudar mucho a la persona a sobrellevarlo. Porque aquí hagan de cuenta, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti que de pronto reaccionas mal con alguien? Ya le hablaste feo o le gritaste o reaccionaste feo, ¿cierto o no? Lo has hecho. Todos hemos caído en algo así. Y de pronto te das cuenta y dices, híjole, te sientes mal y dices, piensa uno, no debía hacerlo, ¿no? Mejor no hubiera hecho eso, me siento mal, ¿sí? En ese momento, el inconsciente tuyo fue el que hizo esa reacción. Pero tú tienes la capacidad en un estado normal, que quiero creer que todos los que estamos aquí estamos en ese estado, razonamos y lo podemos controlar y lo podemos modificar y lo podemos evitar. Y otro día digo, bueno, voy a trabajar en esto. Aquello. La persona que tiene el trastorno de personalidad múltiple, lamentablemente, no tiene la capacidad de controlar esas reacciones. Nosotros no la tenemos muchas veces, pero sí podemos desarrollar ese control. Las personas con ese trastorno no lo tienen. Por eso es un trastorno muy difícil de tratar, no hay un tratamiento eficaz, porque hagan de cuenta que el inconsciente está como independiente del estado consciente, por ejemplo, no le hace caso. Algo así. ¿Me explico? Mira, va a venir una persona que te cae muy mal, pero por favor, trátala bien, porque mira, ¿por qué es esto? Ah, muy bien. Tu estado consciente ahora tiene control sobre el inconsciente y dice, bueno, esta persona sí ha estado, pero voy a hacerlo porque me lo pidió fulano. Voy a hacer esto bien. Y lo haces y le pones la mejor cara, ¿no? Bueno, cuando hay trastorno de personalidad múltiple, el estado consciente no puede controlar el estado inconsciente. ¿Ya queda más claro? ¿Sí? Entonces, aunque vea a la persona, es como el perro que va a ver al que lo pateó, aunque al perro antes de ahí hayas estado dando caricias y caricias y caricias y mira qué bonito, en cuanto vea a la persona, le va a ladrar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un último trastorno hoy. Podría ser el de Cotard. Hay un síndrome llamado síndrome de Cotard. Cotard. C-O como Colombia, T-A de tamarindo, R de rojo y D de dedo. D de chango, es D de chango. Sí, es D de chango, porque, mira, Mari se me queda viendo. A ver, ¿cómo escribes D de chango? ¿Cómo escribes de chango? D de chango, con D, ¿no? Bueno, con D de chango, ¿ok? Si yo les digo, escriban D de chango, pues se escriben con D de chango, ¿no? Muy bien, entonces, el síndrome de Cotard, este es un trastorno psiquiátrico. Es muy delicado porque la persona cree que está muerta. Así, ay, caray, qué raro, ¿no? Fíjense, o sea, qué tipo de trastornos tan raros puede haber, ¿no? En la mente es un tema, sí es un tema muy escabroso, muy complejo. La persona cree que ha muerto, cree que ya murió. Entonces, la persona piensa que perdió toda su sangre o piensa que perdió algún órgano incluso, pero que la persona está viviendo. Algunos lo asocian con vampirismo, ese tipo de cosas esotéricas, pero no lo son. En realidad es un delirio, se le llama así, que es peligroso porque la persona puede actuar imprevisiblemente pensando que pues ya no se puede morir dos veces. Si está muerta no puede morir otra vez. ¿Me explico? Entonces es peligroso. Son personas que se niegan a la realidad. Obviamente no es común que tratemos a una persona así, pero sí es importante que tú como profesional de la salud sepas que existen este tipo de trastornos
por si alguien un día te dice, oye, fíjate que tengo un pariente que tiene esto y esto y esto y esto, ¿le puedes ayudar? Bueno, la verdad es que hay situaciones en las que yo les recomiendo mejor no trabajarlas nosotros, porque en el síndrome de Cotard no existe una cura. Ahí el asunto de la indagación y el diálogo y la comprensión, eso no aplican. Es un trastorno muy severo que no tiene, hasta hoy no se ha encontrado una solución. Es un trastorno y la persona normalmente es violenta y rehúsa el contacto social. La persona así, entonces, normalmente son personas que cuando alguien tiene un familiar así, lo tienen aislado en casa o lo tienen en algún nosocomio, cosas así, pero bueno, se han dado casos donde alguien dice, oiga, tengo un familiar con este problema, ¿me puede ayudar? Pues la verdad es que es muy difícil porque son personas que están desconectadas de la realidad. No puede haber una interacción o no puede haber una comprensión, una indagación, porque no hay una coordinación realmente, ¿no? Aunque pareciera por momentos que fluye la cordura y eso, pero no la hay. Están totalmente desconectados. Entonces, son patologías neurológicas mentales que se asocian con la depresión y la desrealización. O sea, una frustración, en un grado extremo puede llegar a generar en las personas esta desrealización. Esa es una de las causas principales. Se desconectan de la realidad. Miren, yo conozco una persona, la conocí porque ya falleció, que en cierto momento enfrentó una situación que fue para él en ese momento tan difícil de superar, que para él como que se desconectó el cerebro. Se quedó como en una catarsis ante un grupo de personas y después era como un vegetal. Y así vivió años. Su familia lo cuidó. Y era una persona muy lista, inteligente, normal y todo, pero una situación en la que él se involucró, que para él en el momento de confrontarla fue tan difícil que se desconectó. A eso se llama una desrealización. Y entonces después vivía como si fuera un indigente en su misma casa, en el suelo. Claro, había gente que lo cuidaba y trataban pero por ejemplo la comida le echaba al suelo y actitudes así muy difíciles, ¿no? Se desconectó literalmente. Eso se llama una desrealización. ¿Y le puede ocurrir a una persona cuerda o coherente? Sí puede ocurrir. Por eso te acabo de platicar de esa experiencia y muchas otras que pueden entrar a un estado de desrealización por confrontar una realidad que consideran insuperable. Entonces, bueno, la mente es así, es muy diferente, ¿no? Cómo trabaja. Muy bien, hasta aquí hemos hablado hoy de trastornos mentales. Hoy hablamos ya de la tercera etapa, de los que son más peligrosos. Hay un par de síndromes. Algunos de ustedes me escribieron que les hablara del de Estocolmo y el de Lima. Pero miren, esos dos síndromes no son enfermedades, pero les voy a comentar de qué se tratan. El síndrome de Estocolmo y el síndrome de Lima, los dos se llaman así porque uno se desarrolló justamente en Estocolmo, en esa ciudad, y el de Lima en esa ciudad, y los dos fueron por grupos de secuestro. Entonces, en el de Estocolmo, normalmente la persona desarrolla un sentimiento positivo hacia sus captores, hacia sus raptores. Se da cuenta que a ti te secuestran y resulta que desarrollas simpatía por las personas o la persona que te estaba cuidando. Bueno, eso sucedió en Estocolmo, fue un caso muy sonado y documentado hace muchos años, y así se le llama, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Porque la persona se sintió agradecida con la persona que la tenía allí, vigilada, pero que la cuidaba, la alimentaba. Entonces, posiblemente esa persona secuestrada carecía de afecto y atención. Eso es a lo que uno puede razonar. Y entonces, aunque fue secuestrada, obviamente por otras razones, no por atenderla, pero quien la atendió y conversaba con ella, le mostró empatía, la trató bien, entonces la persona resultó desarrollar cariño por esa persona. Ese es el síndrome de Estocolmo.
y ahora les llega a pasar a muchas personas. ¿Es normal? Pues no, no es normal, pero cualquiera podría desarrollar. Y el síndrome de Lima es todo lo contrario. Pero a ver, si dije todo lo contrario, ¿a qué me referí? A ver, díganme alguien de ustedes. ¿A qué me refiero con todo lo contrario? ¿Qué es el síndrome de Lima? A ver, comenten, comenten. A ver, Mari. A ver, Sara. Sara, adelante. No sé si sea esto, pero se desarrolla odio por la persona que la secuestró. Eso era lo que quería que dijeras para Para demostrar decir que no. exactamente eso, que no es así. Pero así se entendería, ¿verdad? Para que vean cómo entendemos todos de manera diferente, ¿no? Por eso es increíble la mente, ¿eh? Los procesos cognitivos dependen de eso. Es exactamente lo contrario, en el sentido de que ahora es la persona que secuestró, el secuestrador, es el que desarrolla el cariño o la simpatía por el secuestrado. Pero sí, así se entendería como dijo Sara, ¿verdad? Pero no es así, sino que ahora es el que secuestró, el que dice, bueno, secuestré a fulano de tal, y ahora esa persona me cae re bien y la ayudo a escapar y la ayudo a esto y aquello y la trato súper bien y todo eso. Bueno, pero esas no son enfermedades, ¿eh? Esas no son enfermedades, no son trastornos, son situaciones en las que cualquiera podemos estar. Sí se llaman síndromes porque, bueno, fueron descubiertos y se les pone el nombre de la ciudad que fue donde se encontró. En el caso de Lima fue, ¿saben a quién fue precisamente? Curiosamente, fue a un grupo de personas, de políticos y diplomáticos, a un grupo completo que secuestraron un grupo de personas. Y resulta que pues, les daban cierto trato especial, ¿no? Así. Y con el tiempo, pasó un buen tiempo en las negociaciones y demás, y les tomaron simpatía y, no, pues sí, y los fueron liberando poco a poco sin pedir nada a cambio con el tiempo. Y a eso se le llamó el síndrome de Lima. Adelante, Aldo o Normita o Macata. Gracias. ¿Cómo Gracias, está? doctor. Hola, Buenas hola. noches. Buenas noches a todos. Una consulta, por ejemplo, no se habló de este tema, ¿no? Pero quería saber, ¿no? Si es que se puede tratarlo o no. Por ejemplo, un pariente que estuvo ya casi 3 años con Alzheimer, de repente reacciona y reconoce a todos, ¿no? Reconoce a todos, toda la familia. Un día, pero al día siguiente cayó y quedó como un estado vegetal. Entonces, no sé si se pudiera hacer algo, ayudar de alguna manera, o qué trastorno sería ese. Sí, se puede hacer mucho. Hay muchas técnicas que pueden ayudar, pero es tratar, ¿verdad? No es que yo les diga, esta técnica va a corregir un problema de Alzheimer, no. Yo les mentiría, pero sí hay muchas técnicas que estimulan el cerebro y que pueden, pues, ser coadyuvantes y detonadores en cierto momento, que la persona recupere la conciencia por algún momento o algo, pero no está demostrado que el Alzheimer sea regresivo. Se podría ayudar a que la persona no aumente o no progrese tan rápido, pero son deterioros cognitivos que lamentablemente no se han podido detener. ¿Qué se puede hacer en los casos de Alzheimer? O como ya hemos mencionado, y para esto voy a empezar a hablar también recuerden que el glutatión es una molécula del desarrollo cognitivo también, se encuentra en el cerebro. No se produce en el cuerpo, sino en el cerebro. El glutatión que usa el cerebro lo produce el mismo cerebro. Ese no se produce en el hígado ni en ninguna otra parte, sino que el mismo cerebro solamente utiliza la materia prima, la cisteína y la cistina, y produce el propio glutatión, un tipo de glutatión especial que el cerebro utiliza. Entonces, se ha encontrado que todos los deterioros mentales van acompañados de disminución del glutatión. Todos los deterioros mentales van acompañados de
disminución de glutatión. Es decir, hay una presencia de glutatión mucho menor en el cuerpo. Ahora, no solamente es el glutatión, también factores que ayudan para combatir la demencia de cualquier tipo de trastorno mental son los ácidos omega 9. ¿Ok? Ácidos omega 9. Los ácidos omega se pueden obtener de fuentes vegetales, de semillas, por ejemplo, de nueces, de frutos secos, de aceite de pescado, de salmón, principalmente de peces azules, pescados azules. Ustedes ahí, Normita, tienen Chile enfrente y el salmón, un tipo de salmón, el salmón de Chile es muy parecido al de Canadá. En ambos polos se encuentra ese salmón de aguas frías, que es el que contiene mayores concentraciones de ácidos EPA y DHA. Eso es lo que debe tener el ácido omega. Escríbanlo. EPA y DHA. La suma de ambos, la ingesta diaria de un adulto debe de ser de 1,200 miligramos diarios para que haya un impacto terapéutico, para que se suplan las necesidades de los requerimientos diarios de un adulto para el cerebro y para el corazón, pero principalmente para el cerebro. Entonces, ácidos omega. Otra cosa muy importante es la vitamina B9. Si saben de alguien, ustedes mismos sienten que como que hay antecedentes de alguien con demencia senil en la familia y ustedes ya quieren ir previendo, tómenselo. Y esto no es broma, es real, ¿eh? Muchos de los que estamos aquí, algunos podríamos terminar con un problema de demencia senil. Eso ya está siendo muy, pero muy común. Es uno de los temores más grandes en este siglo XXI. Más que terminar de ser autónomos o no, es terminar, es el miedo a perder el intelecto, ¿no? Quedar así, con una mala condición mental. Y todo esto es consecuencia de la forma de vida que tenemos actualmente, las radiaciones, todo lo que hemos platicado. Entonces, aumentar la ingesta de B9, vitamina B9. Eso es muy importante. ¿Cuál es la B9? El ácido fólico. Ácido fólico. Aumenten la ingesta de magnesio o cuiden la ingesta de magnesio. Esa es una de las funciones del Tetramag, de la versión de Tetramag de las 4 originales. Tanto los que hay en Bolivia como los que hay aquí en México tienen magnesio, que es una cantidad suficiente para suplir las necesidades diarias. Entonces, cualquier persona con trastornos que estamos hablando de la cabeza, cognitivos, denle sus cápsulas o sus dosis diarias de Tetramag. Los que ya tengan el glutatión, como aquí en México, en otros lados, y posteriormente cuando ya lo tengan en otros lados, empiecen a tomarse el glutatión. Yo me lo tomo diario. Yo ya no le echo la cucharita, la verdad, ¿eh? Yo me lo tomo directo yo tengo mi botellita y le tomo mi sorbito, ya le calculo más o menos y ahí estoy haciendo mis buchecitos y trato de hacerlo 2 o 3 veces al día, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la enfermedad se desarrolla y se desarrolla con los años. Entonces vamos perdiendo capacidades y tenemos que hacer lo posible por ayudar al organismo, ¿no? ¿Qué más? Nueces, una taza al día de nueces o frutos secos, almendras. Es excelente para la cabeza, para la memoria, para aumentar la oxigenación. Caminatas al aire libre, ¿sí? Y si la persona no puede hacerlo, ejercicios de respiración profunda, la respiración biométrica que enseñamos en el libro de la cura bioenergética, allí lo puedes ver. Y si no lo tienes, pues búscalo en amazon.com y si no sabes dónde, me preguntas y te doy el dato, lo bajas y ahí puedes ver cómo hacer todos los ejercicios de respiración biométrica
para aumentar el volumen de oxígeno en el cerebro. Hay un chat y 2 manitas arriba. Déjenme ver el chat. ¿Qué dice? El chat es: mi mamá tiene Alzheimer, ya debo de empezar a tomarlo. Claro, ¿sí? ¿Sí? Ahí es. Lamentablemente sí es congénito. El Alzheimer, como la diabetes, presión arterial, ese tipo de alteraciones, sí tienen una alta probabilidad de ser heredados. Son congénitas. Son heredofamiliares, como les quieras llamar. Entonces, no significa que forzosamente lo vas a desarrollar, pero sí que tienes la altísima probabilidad de desarrollarlo. Entonces, tienes que prevenirlo. Adelante, María Eugenia Maru, por favor. Sí, doctor. Cuando dice usted del glutatión, que el cerebro produce su propio glutatión, la pregunta es, ¿los dos, tanto el que se produce en el hígado como en el cerebro, igual declinan desde los 20 años? ¿O el del cerebro no? No, igual, van disminuyendo su producción después de los 20 años, cada década el 15%. Entonces, no se produce en el hígado, ahí a lo mejor me di a entender mal. A ver, Se encuentra una mayor concentración en el hígado, hablando de la parte corporal, pero el glutatión que ocupa el cerebro lo fabrica el cerebro, no lo ocupa el cuerpo. Entonces, lo que ocupa en el caso del glutatión que nosotros ingerimos, esta molécula, realmente lo que absorbe aquí es la cisteína. Son 2 elementos de los 3 del glutatión, 2 son los que se absorben y el cerebro los utiliza como combustible, como materia prima para producir su propio glutatión. Y el cuerpo utiliza lo demás, ¿no? gracias. Sí, esto es importante que lo sepan porque miren, no hay en el mercado actualmente ningún glutatión completo excepto el de NutriSwitch. Entonces, todos los que están en el mercado y que son buenos, pero no habían desarrollado esa tecnología donde solamente dan la cisteína, únicamente la cisteína para que el cuerpo produzca el glutatión. Bueno, aquí en este caso ya es la molécula completa del glutatión para que el cuerpo ya la aproveche. Pero en el caso específico del cerebro, es importante que sepas eso para que no alguien te diga un día, oye, ¿y cómo es que tú me estás dando glutatión para el cerebro si el cerebro produce su glutatión y no permite que la molécula entre por la corteza cerebral? Entonces, tienen razón. Lo que entra no es la molécula completa, sino 2 elementos de los 3. Y esos 2 son la materia prima que utiliza el cerebro para producir su propio glutatión. Lo cual resulta en, pues, una gran ventaja que la ingiramos porque se va a aprovechar como materia prima para el cerebro y lo otro para el cuerpo. ¿Para el cuerpo o para el puerco? Para los dos. Muy bien. ¿Preguntas? Aldo, adelante, Normita. Tenías la manita levantada. Ya, entonces, bueno, volviendo al otro, entonces, gracias, doctor, por su recomendación. Y se consideraría quizás que era un trastorno, podría ser, o es que hay esa posibilidad que vuelven a recordar, o quizás no era Alzheimer. Bueno, es que no hay nada escrito en cuanto a que puedan reaccionar o no. Hay pronósticos en los que se dice esta persona ya jamás va a responder, queda como un vegetal, ya sea físico o mental. Y de pronto ha habido casos en los que responden, reaccionan, ¿no? Entonces no hay nada escrito a ese respecto, pero por otro lado también hay una situación. Recuerden que el Alzheimer hace que se vaya borrando la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo es la que prevalece. Por eso las personas que están desarrollando incluso la demencia senil empiezan a hablar mucho de la niñez, empiezan a hablar del pasado, eso no se les olvida. Hablan más de sus papás, de sus hermanos, de su niñez, pero todo lo reciente lo olvidan, incluso a las personas que están con ellos no las recuerdan. Se borra la memoria a corto plazo.
Así que es lo más natural. Entonces estás con un viejito que está desarrollando Alzheimer o ya lo desarrolló y a ti ya no te va a recordar, pero sí te va a estar platicando como si estuviera con él su mamá o su papá y como si él fuera un niño, porque esos recuerdos permanecieron durante más tiempo a lo largo de su vida y están en la memoria a largo plazo. Por eso no olvidan lo que está en la memoria a largo plazo. Bueno, no al principio, ¿no? Después sí lo olvidan, pero es progresivo. Van olvidando lo más reciente y de ahí hacia atrás. Y lo lamentable en Alzheimer es que el cerebro se olvida incluso hasta de respirar. Esa es la razón por la que mueren. Se olvidan de comer, se olvidan de beber y se olvidan de dormir y se olvidan de respirar. Y ahí termina la vida en Alzheimer, ¿no? Pues esa es la última etapa. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado sobre trastornos antisociales de la personalidad, hemos hablado sobre el mutismo selectivo, hemos hablado sobre la esquizofrenia, sobre el trastorno de personalidad múltiple y el síndrome de Cotard. Recordando que los síndromes de Estocolmo y de Lima no son trastornos, sino afecciones que se desarrollan por una persona perfectamente normal, que puede desarrollarla por algunas necesidades emocionales que se cubren durante ese evento, pero no son enfermedades. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Como ya mencionamos, hay casos que pueden ser reversibles, controlados. Otros definitivamente nos vamos a, como el síndrome de Cotard, no tiene un buen pronóstico. Normalmente allí hay una desconexión total. Entonces, no digo que no pueda haber una regresión, en algunos casos ha habido, pero es muy difícil. Yo ahí les recomendaría no, a lo mejor no, digo, si son la única opción de tratarlo, pues háganlo, ¿no? Pero es muy complicado. Y entonces, recapitulando, vamos a trabajar con la interacción, comprensión, indagación y el profesional que nos puede ayudar en estos casos, sobre todo de mutismo selectivo, puede ser un logopeda. Nada más investiguen si en su zona hay alguien que trabaje la logopedia, que es justamente una especialidad que ayuda a este tipo de trastornos o puede ayudar, es un buen coadyuvante, así como nos apoyamos con el ginecólogo, el cardiólogo, el otorrino para otros trastornos, pues así con alguien que maneje la logopedia para este tipo de trastornos de aislamiento, sobre todo en los que la persona no se quiere expresar. Ajá. Aunque ustedes sí pueden, como les decía, parte de los ejercicios, pídanle que dibuje, pídanle que cree algo, pídanle que haga algo en la mesa y que les explique de qué se trata. Y eso, aunque lo desarrollan más los niños, en el caso del mutismo selectivo se va a quitar, se va a ir quitando, pero con estos ejercicios podemos ayudar muchísimo a su recuperación. Bueno, hablando del glutatión,